Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy en proximidad de nuestros festejos del 25 de mayo, que este año también van a tomar un tinte desgraciadamente particular, pero que no por eso tenemos que dejar de conmemorar, ¿no? De alguna manera nuestra Revolución de Mayo, que tan fundamental resultó para muchos movimientos que inclusive creo que continúan en su proceso a día de hoy. Somos como siempre Flavia Sorsi y Lucas Sosa desde el Museo Casa Lepage, este bellísimo lugar en el pleno corazón del casco histórico, tan cerquita de donde sucedió todo, tan cerquita de ese cabildo abierto y de esa plaza colmada del 25 de mayo de 1810. Pero hoy vamos a estar recordando otro 25 de mayo, un 25 de mayo que centenario, el primer centenario desde ese 25 de mayo de 1810, que se produjo realmente en un contexto muy particular de nuestra Argentina, de nuestra historia, del que solemos muchas veces olvidar las contradicciones y los conflictos, porque bueno, todavía todos tenemos un poco ese espíritu de que llegadas estas fechas intentamos de alguna manera refugiarnos en lo que nos une, ¿no? Y no recordar lo que nos divide. Y sin embargo, la historia nos obliga a ver también esas contradicciones, esos conflictos, esas, esos procesos tan complejos que se desarrollaron y que a veces en nuestro fervor patrio y en nuestra romantización quedan un poco ocultos. A propósito de este fervor patrio y de estos sentimientos que se nos suscitan con la llegada de estas fechas, les queremos preguntar a ustedes qué sienten cuando se acerca el 25 de mayo. Bueno, a propósito de lo que veníamos charlando en el chat, me llama la atención que muchos de ustedes hablaron de una idea de futuro, ¿no? No solamente esto de quedarnos en los símbolos y en el pasado, sino que utilizarlos de alguna manera, aunque suene un poco maquiavélico, eh, hacer uso de ellos, ¿no? Sin miedo, en vistas de un futuro. Está bueno porque justo la milonga termina con esta frase de la patria es linda, será mejor. Así que me parece que es muy, muy justo, ¿no? Esto de usar la historia, servirnos de la historia y construir la historia, siempre pensando en un futuro mejor. Bueno, y ya que estamos con esto de los símbolos, vamos a partir por una anécdota. ¿Sabían que la noche del 25 de mayo, a las 12 de la noche, mientras se interpretaba La Traviata, otra ópera llena de símbolos, ¿no? Y tan utilizada para todo lo que son los movimientos patrios, en el flamante Teatro Colón, que había sido inaugurado 2 añitos antes, la orquesta sorpresivamente interrumpió la ópera y empezó a tocar el himno nacional. Y el público, todo paquete de gala del Colón, lo entonó con fervor, y fue la primera vez de muchísimas que ese 25 de mayo de 1910 se escuchó el himno nacional. Vamos a hacer un punteo de los temas. Todos hablan de los actos del colegio, ¿eh? Qué cosa, cómo nos marcan los actos del colegio. Y pensar que este año, cuando se hacen, son tan distintos, ¿no? El año pasado también. En algunos casos se están convirtiendo directamente en algunas palabras antes de alguna clase, y el acto como tal no se hace, lo cual me parece una pena, porque creo que se podría aprovechar mucho un acto virtual. Pero bueno, ese es otro tema, esa es otra historia. Bueno, vamos a hablar, a puntear un poco los temas de hoy. Vamos a estar hablando entonces del festejo del centenario, sus contradicciones y los olvidos que conllevó el paso del cometa Halley, un evento que creo que nos pasa a los argentinos, esto de que los astros de alguna manera se alinean con nuestra historia patria. Vamos a hablar de un monumento que nunca fue, y acá les adelanto que además hay un bonus de un monumento que fue y dejamos ir prácticamente. Vamos a hablar del centenario como estrategia de marketing, ya que estamos hablando de usos de la historia, y de un congreso feminista en pleno centenario, y además les prometo coda, ¿no? Coda con más bonus track. Bueno, vamos a hablar un poquito de en qué contexto se desarrolló este primer centenario.
podemos decir que de alguna manera la sociedad argentina estaba dividida, ¿no? Entre quienes eran optimistas y confiaban en la pujanza de esta Argentina agroexportadora que tanto había crecido en los últimos años, y los que insistían sobre las deudas pendientes, las contradicciones y los problemas que estaba teniendo esta nación que se estaba queriendo consolidar y que se estaba queriendo ver representada por un único sentimiento nacional, y saben que eso siempre trae discusiones y problemas. Para hablar de esta pujanza, vamos a decir que Buenos Aires tenía 1.300.000 habitantes, que había protagonizado una conversión urbana asombrosa en los últimos años con su nuevo puerto, tantas cosas de las que hablamos en las charlas acá, ¿no? El puerto, las redes de transporte, las obras de salubridad, el tendido eléctrico, los hospitales, los parques, los mercados, la apertura de nuevas avenidas, la inauguración de edificios públicos de categoría y también, ¿por qué no?, de esos palacetes de los que tanto hablamos también en otras oportunidades. La ciudad había ampliado sus límites hacia las afueras, piensen en los barrios de Belgrano, Flores. Había nuevas modalidades de participación política y pública, ¿no? Como entidades de bien público, las asociaciones tipo Unione Benevolenza, estas asociaciones de inmigrantes, ¿no? Que se ponían de acuerdo entre sí para ayudarse de alguna manera, y además tenían una fuerte representación, además de los partidos políticos, ¿no? Y tantas otras instituciones. Se veía ampliada la oferta cultural y de espectáculos, y era muy reciente la elección presidencial que habría luego de garantizarle el sufragio universal, ¿no? Habíamos tenido una elección presidencial, y sin embargo teníamos todavía al presidente en funciones, a Figueroa Alcorta, que era muy criticado a su vez por un montón de cuestiones, ¿no? Y el tema del fraude electoral era una de ellas. Es esta comisión, ¿no?, que se venía conformando desde años antes, desde 1906, que se había conformado, que habían empezado la organización de los festejos, y luego conformado esta comisión oficial que empieza a planificar toda la serie de pompas y festejos que iban a acompañar el 25 de mayo de 1910, ¿no? La comisión se termina de organizar en 1908, pero ya se venían haciendo planes desde antes. Desfiles, una copa de fútbol, una maratón, un maratón, banquetes, bailes, exposiciones de circo, conciertos de gala, tanto en entidades de bien público, piensen en los grandes clubes, ¿no?, como el Jockey, o en palacios particulares de nuestras élites, la construcción de innumerables estatuas y monumentos, las visitas ilustres, ¿no? La de la infanta Isabel va a ser la que cobre mayor relevancia por el tema de lo que representa, que de alguna manera era una reconciliación con España, y ahí sí que no todo el mundo estaba tan de acuerdo en cómo tenía que darse esta reconciliación, ¿no? Y cualquier semejanza con el pasado más reciente es mera coincidencia. Pienso que esto sigue siendo tema de disputa. Además, por supuesto, de la exposición internacional, de la que también vamos a estar hablando un poquito hoy. Estos festejos oficiales de alguna manera tenían que opacar, ocultar la gran conflictividad social que se estaba viviendo en ese momento. Esta conflictividad se daba en torno a lo que era el ideal de identidad nacional que se estaba queriendo conformar, como un poco dejé entrever hace algunas líneas. También la conflictividad política con la cuestión del fraude electoral y demás problemas que tenía el gobierno. La comisión del centenario estaba orgánicamente identificada con el gobierno, era la representación oficial de cómo tenía que ser el centenario, y por ello también era muy criticada. Se la criticaba, entre otras cosas, por, bueno, inoperancia y malversación de fondos, ¿no? Teníamos en el medio la cuestión obrera, la presencia de asociaciones, del sindicalismo revolucionario, del anarquismo, del socialismo. Piensen que un año antes, meses antes, habían asesinado a Ramón Falcón. Fue era una época realmente de mucho movimiento,
en cuanto a la representación del movimiento obrero. Las huelgas se sucedían, se multiplicaban, no solamente en Buenos Aires, ¿no? También en otras ciudades de nuestro país. Y había una amenaza de huelga general para el 25 de mayo que no se podía desoír, y que justamente fue, además, la prensa, representante de ciertos grupos, la que pugnó porque se pudiera, de alguna manera, evitar esta huelga general. ¿Y de qué manera? De la peor manera, ¿no? De la más violenta. Fue el Buenos Aires Herald uno de los medios que más presionó al gobierno para que se terminara decretando el estado de sitio. Nuestro bellísimo centenario de 1910, con todo lo que recordamos de lindo que tuvo, se desarrolló en estado de sitio y fue precedido por una represión muy, muy importante, en la que hubo víctimas, ¿no? Hace relativamente poco se inauguró una placa en Parque Centenario a propósito de esto, ¿no? Si no me equivoco fue Pino Solanas a inaugurar esa placa. Era un momento en el que estos inmigrantes que estaban forjando la nación vivían en condiciones muy, muy desfavorables, había una emergencia habitacional rotunda en este crecimiento de Buenos Aires, se veía que a pesar de que la ciudad se ampliaba hacia sus arrabales, la densidad de población, ¿no? El hacinamiento que se vivía en los centros urbanos era altísimo. Piensen que también había problemas con las casas de inquilinato, todos los problemas higiénicos que estuvimos repitiendo tantas veces, en los problemas de la especulación inmobiliaria, la huelga de inquilinos se desarrolló unos añitos antes. Es decir, que estamos en un contexto muy, muy complejo, de mucha conflictividad, en el que el 25 de mayo de alguna manera funciona como nucleador, si se puede inventar una palabra, como aglutinante, ¿no? Mejor, más linda, como aglutinante, porque todos querían ser parte, ¿no? de este festejo de alguna manera, pero al mismo tiempo como arena de conflictos sobre cómo tenía que desarrollarse este festejo y qué tenía que representar. A propósito de eso, no creo que todo el mundo estuviera tan cómodo con que el festejo eh, implicara un festejo de la revolución, ¿no? Como palabra revolución. Eso se presenta en numerosas oportunidades, porque lo que vemos es una conmemoración de la independencia 6 años antes de la independencia. Pero en 1810 muchas de las imágenes representativas y demás evocaciones tienen que ver con la independencia más que con la revolución. Creo que no era muy conveniente en ese clima social apelar demasiado a una revolución, ¿no es cierto? Acá tenemos algunas imágenes de cómo se desarrollaron estos festejos, ¿no? Acá lo vemos en el Cabildo, por supuesto, toda la ciudad iluminada. Estas son las postales que solemos ver, digamos, las imágenes que, que más tenemos en la cabeza cuando pensamos en estos festejos. Y sin embargo, acá está lo que capaz no solemos ver, ¿no? Que durante esta alegre celebración del centenario se realizó una represión policial muy, muy, muy violenta. Vemos también la crítica en algunos, así como vimos, por ejemplo, al Buenos Aires Herald pugnando por tratar de reprimir a estos movimientos obreros, también vemos la crítica al gobierno en otras publicaciones como PBT, donde siempre en su tono cómico, satírico, dice: pronto irán llegando los turistas, la inmigración principesca, las golondrinas doradas, un sistema premonitorio de tan luminosa normalidad es el encarecimiento de la vida. Uy, perdón. Es ya un problema caro el problema del hospedaje, ¿no? Ahí ya están metiendo su semillita de crítica, ¿no? Y quiero leerles estas palabras de un texto que después les vamos a recomendar, de Estela Urasquín, que dice que si bien las fiestas del centenario eran, bueno, por supuesto, abiertamente optimistas en cuanto al futuro,
marcan el límite, miren qué interesante, es como una contradicción, de alguna manera marcan el límite del proyecto de la generación del 80, en lo político, en lo social, en lo constitucional, en la secularización de la vida pública. ¿Por qué esta reconciliación con España, al menos en su visión oficial, en la visión que el gobierno oficialmente estaba difundiendo en ese momento, implicaba la reconciliación con la cultura y la religión, ¿no? Se empieza a gestar un nuevo proyecto identitario muy conservador, que va a tratar de plasmarse en el nacionalismo de los años 20 y 30, ¿no? Ya no, ese, ese progresismo capaz más internacionalista se convierte en un nacionalismo conservador que busca de nuevo en España esta hidalguía, esta imagen de antiguo linaje prácticamente noble, del cual además la infanta se hace un poco la portadora, ¿no? Como si la presencia de la infanta nos diera nobleza a nosotros, ¿no? Y ahora los dejo con Lucky, que les va a hablar capaz de cosas más astronómicas. Cosas que pasaron. ¿Qué nos pasa a los argentinos, como decís vos? Esas cosas, esas coincidencias Esa maravillosas. coincidencia, ¿no? Justo. Bueno, vemos la siguiente imagen, por favor. Resulta ser que tanto preparativo, tanto festejo que se estaba preparando para esta fiesta patria de la Revolución de Mayo, se vio opacada y por momentos, digamos, podría decir que casi que no se iba a cumplir esto porque, ¿qué pasó? Justo 76 años que tarda el cometa Halley en pasar por la órbita de la Tierra, justo el 18 de mayo estaba previsto que iba a pasar el cometa Halley, y todo esto trajo una gran miedo general, o sea, fue un caos total y bueno, mucha gente tuvo temor. Vamos a ver la siguiente imagen, tenemos una postal de esa época donde se puede ver el cometa Halley, digamos, pasando por la Tierra, ¿no? Con su linda cola. Sería hermoso poder verlo. Vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, a todo esto se lo llamó la fin del mundo. Resulta que, bueno, el 18 de mayo de 1910 pasa el cometa Halley, justo cumple este ciclo que realiza cada 76 años, y un astrónomo llamado Sir William Hughes anunció de la detención de la detección entre las moléculas orgánicas que se encuentran entre los cometas de cianógeno, un elemento relacionado con el cianuro. O sea, ni siquiera habló de un impacto, sino que habló que la cola del cometa podía tener veneno y que podía contaminar a la Tierra y matar a sus habitantes. Imagínense que esto ocasionó, digamos, todo este pánico general, que encima, sumado a una profecía de otro astrónomo que se llamó Camille Flammarion, dice, él lanza una hipótesis sobre el fin de los tiempos. O sea, el gas cianógeno podría impregnar el ambiente y posiblemente apagar toda la vida en el planeta. Imagínense, en esa época, o sea, la ciencia estaba en pleno desarrollo, y la gente era como muy incrédula, escuchó esto y dijo, bueno, se acabó el mundo, se acabó, no vamos a llegar ni a ver el 25 de mayo de 1910. En todo esto, en Argentina pasaron un montón de cosas, y a nivel mundial también. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Sí, Ahí pensar tenemos que 4 años después prácticamente se vino la fin del mundo, ¿no? claro. Con la Primera Guerra. Me da Ahí está, más me está faltando el una cometa. no sé si está corrida. Ahí está. Ah, no sé, ¿está? No, la próxima, a ver. Ahí está, bueno, vamos a ver esta. ¿Qué pasó? Hubo miedo y también a la vez avivadas. Siempre hay algún pillo que se aprovecha de la situación para hacerse algún dinerillo. Bueno, pánico general, ola de suicidios mundialmente, en Argentina también, descontrol, fiesta de despedida, la gente decía, bueno, listo, se acaba el mundo, nos juntamos todos, hacemos una fiesta, total, dentro de una semana, dentro de unos días ya se acaba la historia, y era un despelote bárbaro. Resulta que a un comerciante, Diego Gibson, se le ocurrió, acá tenemos a un vivo, ¿no? Muy pillo aprovechando esta situación, empezó a vender pastillas de cocaína. Y él decía que el único método eficaz para detener las jaquecas que produciría el paso del cometa
sería el consumo de estas pastillas. Y mucha gente se abocó a consumir estas pastillas y a gastar dinero y a enriquecer a este señor que estaba aprovechando la situación. Bueno, también hubo construcciones de búnker, amueblados, etcétera, y publicidades, como en este caso podemos ver, que dice el cometa Halley como un agente del infinito, lleva a los más apartados habitantes del país la enhorabuena de la naturaleza en el centenario de la patria. Acá estamos viendo que es una marca que vende muebles, catálogo de muebles, ¿no? Y dice, bueno, agente de progreso, llevan a los más lejanos hogares. Algunos veían como algo nefasto la caída del paso del cometa Halley y otros aprovechaban la publicidad o para hacerse algún dinerillo con estas chantajeadas que hacían, ¿no? Vamos a seguir. Estrategias publicitarias. Claro, estrategia publicitaria, exactamente. Había también espiritistas, vamos con el anterior así. espiritistas ¿Qué y pasó? demás. ¿Cómo se iba a anunciar esto? ¿Cómo se iba a anunciar? ¿Cómo lo iban a anunciar en Buenos Aires? Claro. Volvemos al anterior. A todo esto, digamos, se tenía que anunciar de alguna manera la fin del mundo, como dicen. Entonces, bueno, iba a sonar una sirena en lo que es el edificio de la prensa, ¿no? Dice, y exactamente a medianoche se escuchó a lo lejos, desde la avenida Mayo, cómo empezaba a llorar la sirena del diario La Prensa, anunciando que había llegado el apocalipsis, la fin del mundo. Ese día los periodistas habían publicado que cuando fueran las 12 de la noche iban a hacer sonar la sirena que tenían en el edificio para que toda la población supiera que había llegado el momento de pronunciar nuestras últimas plegarias. Acá se acababa toda la historia. Resulta ser que al final el cometa Halley pasó, o sea, los que no creían en estas profecías, etcétera, pudieron disfrutar del paso del cometa, y algunos no lo pudieron ver porque se suicidaron, o algunos perdieron dinero, otros se enriquecieron. La cuestión que no pasó absolutamente nada. El cometa pasó, la fiesta de la Revolución de Mayo se hizo igual, y quedó como una anécdota el paso del cometa Halley. Flavia. Qué coincidencia, ¿no? Justo unos días antes de la Revolución. Estoy leyendo en el chat. Sí. Escuché esa sirena del diario La Prensa, hoy Casa de la durante el concierto de campanas y es escalofriante. Me imagino. Sustos se habrán pegado, ¿no? Y después, bueno, se ve que no pasó nada y bueno, yo calculo que salieron a festejar. ¿Cuántos se habrán emborrachado también? Por supuesto. Bueno, ¿y sabían que en las entrañas de Plaza de Mayo subsisten aún, y las vimos personalmente, las bases de la revolución que se planeaba realizar hacia 1910 y del que solo el presidente colocó la piedra fundamental en el centenario, ¿no? Durante los festejos del centenario. Así que vamos a hablar de este monumento que nunca fue, que ya lo hemos mencionado también cuando hablamos de la pirámide de Mayo. En 1907 es que se organiza este concurso internacional, ¿no? Para la creación de un monumento a la revolución que de alguna manera reemplazara o quizás acompañara o quizás modernizara a nuestra pirámide de Mayo y que le diera a la nación esa imagen mucho más, de mucha más opulencia que la que podía dar la pirámide de Mayo, ¿no? Se organiza entonces este concurso, ¿no? Y estas son las maquetas expuestas en la Rural en 1908 de cada uno de los proyectos. Los proyectos ganadores fueron estos que ven acá. El primero del que vamos a estar hablando es de dos arquitectos italianos, ¿no? Gaetano Moretti y Luigi Brizzolara. El segundo es nuestro, es el único argentino. Pero se lo criticó mucho por modernista, ¿sí? Porque tenía una propuesta bastante distinta, como pueden notar a simple vista, ¿no? Muchísimo más vanguardista que los demás. ¿Y saben quién lo defendió? Eduardo Schiaffino lo defendió a Irurtia, el director en ese momento del Museo Nacional de Bellas Artes. Y entonces se terminaron premiando 6 ganadores, cuando originalmente se iban a premiar 5. Finalmente, bueno, el boceto de este monumento se puede ver en la Casa de Irurtia, en el barrio de Belgrano. Y fíjense qué interesante que
El otro, este es el monumento ganador, ¿no? El de los escultores italianos. Y fíjense que el que vemos en pie, el único de estos que vemos en pie, es este de acá, que es el que ahora está en la Plaza de los Dos Congresos, y que en realidad no había ganado nada. Este monumento que planeaban hacer Brizolara y Moretti, bueno, era un monumento de esos que se hacían en ese momento, ¿no? Bueno, planeaba incorporar la pirámide de Mayo en su interior, despojada de de casi todo ornamento, guardada en su interior, criptas, bueno, representaciones alegóricas de todo lo que se les pueda imaginar. Acá tienen una linda descripción, voy a forzar un poquito la vista, así que ténganme paciencia. Tiene dos fuentes, ¿no? Con bajorrelieves que representan episodios de luchas navales. A los costados se levantan grupos escultóricos que reproducen señalados hechos de guerra. Los cuatro frentes del obelisco llevan los nombres y fechas de las más importantes empresas bélicas, y sus ángulos adornos de laurel y cintas que llevan grabado el himno nacional, cantado desde lo alto por 8 glorias aladas. En la base del obelisco figuran también festones alegóricos de la flora argentina, y en su cúspide un colosal grupo escultórico que representa el triunfo del pueblo y la apoteosis de la bandera argentina. El interior del monumento formará una cripta alrededor de la cual habrá locales destinados al Museo de la Independencia, y en su centro, bueno, la antigua pirámide en su estado primitivo. ¿Sí? Un típico monumento de ese momento que se vio interrumpido por problemas que no son exclusivos de ese momento. ¿Qué resultó con este monumento que iba a verse más o menos así? Y que hoy lo vemos en postales de lo que nunca fue, ¿no? Resulta que Ah, finalmente no se realiza porque se pidió que las esculturas que originalmente iban a ser de mármol se hicieran, la comisión pidió, ¿no? Se hicieran de bronce, no lograban ponerse de acuerdo sobre los materiales que debían utilizarse y si ser nacionales o importados. Bueno, piensen que esto suponía además el traslado de la pirámide, ¿no? El presupuesto se queda corto, por supuesto, a medida que va pasando el tiempo. Después se termina disolviendo la comisión del centenario y entonces la obra queda suspendida. La pirámide se mueve igual, pero la obra queda suspendida. Se rescinde el contrato en 1921. Y esa es la historia de lo que fue ese monumento que no fue. Y vamos a hablar también de un monumento que sí se hizo y que terminó en estado de abandono, y que es el pabellón del Centenario, que conocemos como pabellón del Centenario, se lo veía así. Era el antiguo pabellón de fiestas, correos y telégrafos en lo que era la Exposición Internacional de 1910. Uno de los 35 pabellones, casi todos en estilo Art Nouveau y de arquitectos europeos, que se había inaugurado en ese momento. Estuvo abierto solo al público solo entre julio de 1910 y enero de 1911. Y bueno, se lo veía así. Hoy quedó ahí abandonado entre un Easy y un Jumbo en el barrio de Palermo. No se puede acceder a él. Fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2010 y hace poco se salió ganador de un pliego un arquitecto que piensa convertirlo en uno de los protagonistas de un circuito abierto, ¿no? Así que sería buenísimo si finalmente esto se llevara a cabo. La idea es volver a poder disfrutar de este monumento que a pesar de todo lo que le vemos que le sucedió, de alguna manera y con mucho deterioro, sigue en pie. Muy recientemente parece que se, que se pusieron más en actividad para sacarlo a flote. Esperemos que así sea. Hay una nota muy reciente en el diario Clarín a propósito del proyecto que, que integra la puesta en valor de este pabellón. Vamos a hablar ahora, un poco lo adelantó Lucas, ¿no? Del centenario como estrategia de marketing.
Vamos a ver cómo a partir de, vieron que ya en la publicidad de este que traía muebles, ¿no? Que repartía los muebles del catálogo, ya hablaba de llevar los últimos gritos de la moda. Bueno, vemos que este es un momento en el que la sociedad de consumo empieza a tomar forma como hoy la conocemos, con un montón de productos nuevos, nuevos porque sencillamente antes no existían, otros productos nuevos porque antes eran exclusivos de las más altas clases sociales y se fueron, a medida que se iban industrializando y difundiendo, fueron siendo apropiados también por un consumo más masivo. Productos nuevos porque empezaron a venir de otras partes del mundo. Bueno, es un momento en el que fluyen los productos y fluyen las publicidades y las vemos en distintos soportes. Y además, bueno, en el caso del centenario se produjeron cosas alegóricas al centenario para vender, por ejemplo, libros, bueno, y por supuesto estas bellísimas postales que fueron la ilustración de nuestras invitaciones. Y fíjense, por ejemplo, acá, la Casa del Congreso de Tucumán, protagonista de la postal del centenario de la Revolución de Mayo, ¿no? A esta mezcolanza de eventos históricos me refería hace un rato. Por supuesto, las medallas alegóricas, más postales, siempre glorificando a los padres de la patria, donde las mujeres aparecemos como alegorías o como adornos en general, y los representantes, por supuesto, de los mayores acontecimientos históricos son los hombres. Y vemos, por ejemplo, ese monumento que nunca fue representado en una publicidad de cigarrillos centenario. Estas publicidades empezaban a llegar a un público más masivo, en realidad empezaban a desarrollarse, prácticamente el periodismo profesional y el trabajo de los publicistas empieza en esta época, ¿no? Para 1910 habría estoy tirando una cifra aproximada, alrededor de 300 publicaciones periódicas disponibles en Buenos Aires. La lectura y la escritura ya no eran el privilegio de unos pocos, ¿no? Se habían masificado bastante y además la escritura se le había ido ese tinte de desagrado que se le daba antes y ahora la lectura podía ser también vista como un esparcimiento, como un espectáculo prácticamente. Esto de la mano del surgimiento de recursos gráficos nuevos y discursos innovadores, ¿no? Vemos todas estas publicidades a todo color, con un montón de tipografías, donde el texto acompaña siempre la imagen en un binomio muy interrelacionado, ¿no? El texto con la imagen se acompañan en una forma muy equilibrada. Piensen que para 1910 el número especial del centenario que editó Caras y Caretas y que después se los vamos a pasar porque está disponible, por supuesto, en internet, superó los 200.000 ejemplares vendidos y la propia revista dice que colocados uno encima del otro todos estos ejemplares formarían una pila de 3.017.025 metros, es decir, 35 veces la altura del Congreso. Se ampliaban los públicos, ¿no? Y estos magazines como Caras y Caretas y tantos otros se empezaron a dar cuenta de que más que depender de los suscriptores, tenían que depender de los anunciantes, pero que a su vez los anunciantes iban a poner su dinero, iban a tratar de anunciar en las revistas que tuvieran más lectores y suscriptores. Y entonces se fue viendo este negocio de las publicaciones periódicas y empezó a funcionar de forma bastante aceitada. Además, como Caras y Caretas mismo reconoce, resultó un éxito intercalar los anuncios que antes estaban todos concentrados, intercalarlos entre las lecturas. Entonces uno casi que involuntariamente accedía a los anuncios, un poco como las propagandas de tele que te las insertan en los momentos más molestos, ¿no? O los anuncios de YouTube ahora que aparecen justo cuando uno está queriendo ver Notable. ante el video, claro. Bueno, así es que empezaron a insertar las publicidades en estos magazines. Y en cuanto a lo que era la publicidad, empezaron a considerar cosas que no eran únicamente el precio del producto, ¿no? Sino que el producto tenía que representar también un símbolo.
de lo apetecible, un símbolo de lo que te iba a provocar placer, ¿no? De un consumo gratificante, muy ligado a lo que representaban determinados personajes muy conocidos, ¿sí? O lugares muy vistos como algo muy, muy deseable, ¿no? Lugares que uno quisiera conocer o que uno ve como un lugar de progreso. Los personajes, por ejemplo, lo vimos también en la visita de la ópera, ¿no? Como las cantantes de ópera y los cantantes de ópera representaban un poco las celebrities de la época. Y además las publicidades empezaron a hacerse más personalizadas, ¿no? El dueño de la farmacia, por ejemplo, te hablaba a través de la publicidad y te decía, hoy te quiero contar de mi nuevo producto. Era como mucho más directa la relación entre el anunciante y el público. Y bueno, y se aprovecharon además estos personajes prestigiosos, imagínense, con el tema del 25 de mayo, se convirtieron nuestras glorias argentinas, nuestros próceres se convirtieron en estos personajes prestigiosos, y el suceso histórico de la revolución permeó todas las publicidades, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, acá, bueno, los símbolos patrios todos, por supuesto, el frigio, la bandera, el escudo, lo vemos, y las alegorías más relacionadas con nuestra cultura clásica, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, dónde queda España. El dónde queda España en las publicidades también es distinto. El rol que se le da a las alegorías de España o a las representaciones de España en unas y otras publicidades de ese momento. Acá, por ejemplo, en los cigarrillos siglo XX, en esta nada, pero acá en los cigarrillos siglo XX tenemos una reconciliación entre España y Argentina. Y deseándole al gran pueblo argentino salud, ¿no? Los cigarrillos, hablando de la salud. Bueno, todos los ideales de progreso habidos y por haber, todas las relaciones, los dos extremos de la relación con España presentes en las publicidades. También la relación está con la iluminación, ¿no? La iluminación eléctrica también se vio un poco como este símbolo de progreso, de 100 años de progreso. Las glorias argentinas, fíjense los próceres, acá como si fueran banderas al día de hoy, nuestros próceres anunciando de alguna manera un perfume que además era femenino. Usted como Belgrano, me muero. Bueno, y como último gran temón de nuestro centenario, no queríamos dejar de mencionar que paralelamente, o junto con estas celebraciones del centenario, se desarrolla en Buenos Aires el primer Congreso Femenino, organizado por esta señora que veían ahí, Julieta Lanteri. Este congreso se inspiraba en numerosos otros eventos que se habían ido desarrollando en los últimos años en Europa y en América también, y que tenían mucho que ver con las exposiciones internacionales, donde el rol de la mujer era bastante destacado, ¿no? Se aprovechaban estas exposiciones internacionales para hablar, por ejemplo, de las mujeres ingenieras, la capacidad de la mujer en diferentes áreas, ¿no? Y también se habían desarrollado numerosos encuentros de mujeres. Piensen que estamos en la época del movimiento de las sufragistas, ¿no? Nuestro Congreso tuvo como ejes principales la necesidad de profundizar en la educación de las mujeres y se tomó también nuestro Congreso tuvo como eje eso, pero se tomó un poco más de refilón el tema de la consecución del derecho a voto, que sí estaba muy presente en los demás eventos, en los eventos que se habían ido sucediendo en el mundo años antes. Se desarrolló, como les comenté, gracias al impulso de Julieta Lanteri y de la Asociación de Universitarias Argentinas, que eran de tendencia un poquito más radicalizada feminista, pero también estaba presente el Congreso Nacional de Mujeres de tendencia más conservadora.
El Congreso habló sobre todo de educación femenina, y en relación particularmente con las escuelas profesionales o industriales, y del pacifismo. Piensen que estamos en la época de la paz armada, como veníamos diciendo, era un momento bastante tenso en las relaciones internacionales. Y el tema del sufragio quedó bastante relegado. Entre instituciones e individuos hubo unos 185 adherentes formales al Congreso. Los objetivos, según las mismas organizadoras, eran establecer lazos de unión entre todas las mujeres del mundo. Acá vemos el internacionalismo de esta clase de movimientos, que entran en contraste con el nacionalismo que veíamos también de la oficial, ¿no? De este momento. Vincular a las mujeres de todas las posiciones sociales a un pensamiento común, la educación e instrucción femeninas, la evolución de las ideas que fortifiquen su naturaleza física, eleven su pensamiento y su voluntad, en beneficio de la familia para mejoramiento de la sociedad y perfección de la raza. Cuánto hay que ya no diríamos, ¿no? Pero bueno, son estos primeros pasos y en ese contexto en particular. La idea era modificar prejuicios, tratando de mejorar la situación social de muchas mujeres, exponiendo su pensamiento y su labor para poner de manifiesto las diversas fases de la actividad femenil y arrancar las causales y efectos que determinan su influencia en el hogar, su condición, o sea, ni la del hogar era vista, era considerada, no es que esto fuera poco, ni siquiera se consideraba demasiado positivamente el rol que tenía la mujer en el hogar, ¿no? Su condición de obrera, profesional, etc. Y se buscaban, por supuesto, como objetivo último, mejorar la situación de las mujeres. ¿Sí? Bueno, adhirieron un montón de instituciones y de organizaciones, como la Asociación Nacional de Profesorado, la Asociación Nacional contra la Trata de Blancas, otro tema que estaba muy vigente en ese momento de tanta inmigración, que tiene que ver un poco también con eso. La inmigración masculina de alguna manera llevó a una profundización de estas prácticas de trata de blancas, una intensificación y un montón de redes que inclusive traían inmigrantes polacas y de otras nacionalidades para ser vendidas como prostitutas. El Centro Socialista Femenino, el Círculo Médico, bueno, un montón de representantes también de otros países, y fíjense que está presente también la Sociedad Protectora de Indígenas, ¿no? El Congreso tuvo varios apartados: historia, educación, moral, economía y legislación. Y entre los miembros honorarios, fíjense que están, por ejemplo, Marie Curie y María Montessori, para que se den una idea del perfil que tenía este Congreso. Sin embargo, la cuestión del divorcio y la del sufragio llevaron todavía décadas, ¿no? A pesar de que el divorcio hacía muy poquitito había sido aprobado en Uruguay, ¿no? En 1907. Bueno, antes de nuestras palabras finales, nuestra coda, en nuestras perlitas del final, los queremos invitar al último encuentro del curso de cerámica arqueológica, que es este sábado por Zoom. No hace falta que hayan venido a los anteriores, pueden también venir directamente a este. Vamos a estar hablando de un montón de cerámicas industriales: las lozas, la porcelana, el grecia y el caolín. Y representadas, ilustradas sobre todo por la colección de Casa Lepage. Y por supuesto también invitarlos, como siempre, a las visitas guiadas por los anfitriones, de lunes a domingo de 10 a 18, en un recorrido de 45 minutos para grupos reducidos. Y bueno, tienen que reservar su lugar a info@casalepage.com. Bien, vamos a la coda. Quería despedirnos yo, no hago cargo a nadie, yo sé de los saltos temporales, pero justo encontré estas palabras de Alfredo Palacios, ¿no? Que en su discurso de Asunción como diputado, en 1904, se opone a la ley de residencia de la que estuvimos hablando, que fue uno de los factores de mayor conflictividad, que era el que suponía que los inmigrantes podían ser mandados de nuevo a su país si se los acusaba de anarquistas, por ejemplo. Era como una especie de casa de brujas, ¿no? Él se oponía a la ley de residencia con unas palabras que me parece que tienen mucho que ver a su vez con el 25 de mayo. Por eso las elegí. Se ha buscado un pretexto para matar las ideas, pero ya sabemos que no es posible detenerlas, que cuando aparecen en la forma que se presentan las ideas nuevas,
cualesquiera que ellas sean, es claro que todos los obstáculos, que todos los inconvenientes que se opongan a su paso, no han de hacer sino acrecentar la ola, cuyo empuje es cada vez mayor. Me parece que son lindas palabras para momentos de conmemoración de revoluciones, a pesar de no tener necesariamente un vínculo muy estrecho con la Revolución de Mayo de 1810, ni tampoco con 1910, ¿no? Fueron palabras pronunciadas en 1904, pero sí hablan mucho de la revolución. Y como nunca sobra un tango, nunca sobran un tango y una anécdota, tenemos el tango Independencia de Bevilacqua, que se dejó llevar mucho por su fervor, por el fervor patrio, y compuso varios tangos relacionados con las fechas patrias. Este es uno de ellos, y nuevamente tenemos el nombre, el título Independencia, y no Revolución, ¿no? Es decir que en ese momento creo que era clarísimo que la Revolución de Mayo era una antesala de la independencia para algunos, y para otros quizás era una forma de evitar la palabra revolución. Bueno, Primera Junta es otro tango de Bevilacqua, Emancipación es otro tango de Bevilacqua. El tango en ese momento, 1910, todavía no había llegado a ser lo que fue después. Lo vamos a ver también el 9 de julio, cuando ya 1916 no es lo mismo que 1910 para el tango. Lo vamos a ver un poco más protagonista. Pero en 1910 igual tuvo su representación en los festejos, según lo que nos cuenta un historiador. Después los vamos a estar... Ay, creo que este no lo agregué. Se los voy a pasar oralmente la nota porque no la agregué. Pero resulta que en pleno festejos sobre Avenida de Mayo, de frente al palco, una orquesta empezó a tocar este tango, Independencia, delante de la misma infanta, y para algunos esto fue un verdadero escándalo, porque todavía el tango era algo no demasiado apreciado, ¿no? Faltaban algunos añitos para que se terminara de consolidar como un gusto, digamos, más dotado de la estética europeizante que se buscaba en ese momento. Pero bueno, tuvimos un tango ahí también en los desfiles, de la mano de Bevilacqua como compositor. Lecturas recomendadas tenemos millones, pero seleccionamos las que usamos para preparar esta presentación, como siempre, y se trata de materiales que están disponibles online, para que ustedes también puedan acceder a esta información, y además también a modo de cita bibliográfica, ¿no? Todo lo que dijimos se basa en estas lecturas. El que les comentaba del tango lo pueden encontrar con la búsqueda Inesperada aparición de un tango. Es una nota del diario La Voz, y el historiador que recoge ese evento es Ricardo Lopa, que recoge este evento del el tango sonando frente a la infanta en pleno desfile del centenario. Bueno, ahora sí, no nos queda más que agradecerles, pasarles nuestros contactos, convocarlos a vernos de nuevo este sábado en el curso de cerámica, y a vernos de nuevo, por supuesto, el jueves que viene con algún otro tema que aún queda en suspenso. La semana que viene. Y feliz Día de la Patria el martes. Ahí, Feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria. Adiós. Muchas gracias.